Hola, me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad de conectar con usted en este programa Fortalecido en Fe. Hoy en día vamos a continuar en una enseñanza de la semana pasada llamada La fe viene. Fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tenemos un problema en nuestras vidas, una cosa que necesitamos obtener, nos pertenece en la palabra estas provisiones de redención, pero tenemos que usar nuestra fe y para usar nuestra fe, nosotros necesitamos desarrollar a nosotros mismos en el proceso de fe, la fe bíblica, la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa? Con fe es posible agradar a Dios. Y esta es nuestra parte, la fe. Es nuestra parte. Dice en Efesios, verso 8 del capítulo 2, dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Por gracia, gracia es la parte de Dios y fe es la parte de nosotros. Dios nos ha dado su fe, nos ha dado la capacidad de construir fe en el corazón. Si usted necesita tener fe en su salud, está disponible en la palabra de Dios. Si usted necesita tener fe en sus finanzas, está disponible. Fe para estar en relación con Dios, con la justicia que Él es, está disponible en la palabra de Dios. La paz para su mente, la bendición para su matrimonio, su familia, está disponible por medio de la palabra, el oír de la palabra, que va a producir fe. Hoy en día yo quiero continuar en una parte importante de esta, y Romanos 8 nos da el proceso de fe. Dice, la fe está en el corazón y también en la boca. Romanos 10, verso 8 dice en esta manera. Dice, más bien que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. En los dos lugares, en el corazón y en la boca. Dice la boca primeramente aquí en este verso, porque con la boca usted puede sembrar la palabra en el corazón, o usted puede describir en esta manera: la boca, la lengua es el bolígrafo que usted puede usar para escribir en la tabla de su corazón. Entonces, nosotros tenemos la parte de fe, es nuestra parte, y fe viene con la palabra de Dios. La palabra está en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos. La palabra está llamado la palabra de fe porque la palabra está en la fe está en la palabra. La palabra contiene fe. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. Verso 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Note, cosas específicas, creyendo que Dios lo levantó de entre los muertos a Jesús. Y también si confiesas con tu boca una cosa específica, que Cristo es el Señor, esta va a producir la aplicación de fe, o esta va a aplicar la fe de Dios, porque dice en verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces,
tenemos que tener la palabra de Dios en el corazón. Cuando tenemos la palabra en el corazón, vamos a declarar lo que creemos en línea con la palabra de Dios, y esta es la aplicación de nuestra fe. Hoy en día yo quiero enfocar un momento específicamente en la fe, el recibir de la fe para sanidad, que está en Hechos 14. Hechos 14, y voy a leer 7 al 10 de este capítulo. Hechos 14 y verso 7. Porque usted puede usar su fe para recibir la sanidad. Dice aquí, y allí anunciaban el evangelio. Pablo y Bernabé, dice, anunciaban el evangelio, la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Oyó hablar, el oír de la palabra, oyó hablar a Pablo, y Pablo dice, Pablo y Bernabé anunciaban el evangelio. Dice, este hombre, él oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Fe para ser sanado. Usted puede tener fe para ser sanado. Viene por el oír de la palabra de Dios, y usted puede también tener, en la misma manera que este hombre, él tenía fe para ser sanado. Y tenemos la evidencia de cómo él recibió fe para ser sanado. Dice, él oyó al hablar al Pablo. Él oyó, él predicó, Pablo predicó la palabra de Dios. Verso 9 dice, este hombre tenía fe para ser sano. Y en verso 10 dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y caminaba. Él saltó y caminaba. ¿Por qué? Él tenía fe para ser sano. Aleluya. Ok. Pablo hizo 3 cosas. Pablo predicó. Pablo reconoció o percibió que este hombre tenía fe, y Pablo dijo a este hombre, levántate derecho sobre sus pies. Pero el hombre hizo 3 cosas también. Él oyó hablar a Pablo. Él tenía fe para ser sanado, y él respondió a este mandato, esta declaración de Pablo. Él soltó y caminaba. Entonces, nosotros tenemos una parte, la palabra de Dios, la predicación de la palabra. Usted puede usar la palabra aquí de la Biblia, poniendo esta palabra en su corazón, y con la palabra en su corazón como alimento de su vida. Usted va a producir fe, y usted puede responder a la fe que está en su corazón. Aleluya. Fe viene por el oír. Tenemos un ejemplo aquí en Hechos 14. Tenemos un ejemplo de esta palabra produciendo fe para ser sano. Y si usted necesita fe en otra área de su vida, fe para su matrimonio, hay palabra.
para su matrimonio, necesita tener fe para sus finanzas. Hay promesa aquí en la palabra de Dios que puede producir la fe para cambiar cada circunstancia, cada situación puede cambiar, porque la palabra tiene más poder que la circunstancia. La palabra de Dios está establecida en el cielo. Cuando usted aplica la palabra sobre su situación, declarándolo, creyéndolo, cuando usted está declarando lo que dice Dios en esta situación, usted está posicionando esta palabra de Dios en un lugar, una posición más alta que la situación, la situación está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Con su corazón y con su boca, usted puede aplicar la fe de Dios. Vamos a tener más en la semana que viene. Gracias por sintonizar. Tengo información para usted y usted puede conectar a lo que Dios tiene para usted. Gracias por sintonizar. ¿Siente que su fe es débil? Dios le ha dado la capacidad de desarrollar una gran fe, porque es el método que Dios ha elegido para que usted reciba todos los beneficios que Él ha proporcionado. Pero la fe no es automática. Tenemos que establecer la estructura de la palabra de Dios en nuestros corazones para operar la fe correctamente. La serie de 8 partes de Michelle Steele, La estructura de fe, es exactamente lo que necesita para comenzar a establecer una base sólida de fe en su corazón. Disponible en formatos digitales o físicos desde solo $20. Aprenderá cómo opera el poder de las palabras, cómo la palabra de Dios equipará su vida para producir, cómo la fe proporciona un escudo de protección y cómo funciona la fe como un arma. En adición a esta serie, también puede obtener el libro Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme por el pastor Philip Steele. Este libro le brinda un esquema detallado de cómo desarrollar una fe sólida, dado que la Biblia dice que los justos vivirán por la fe. Necesitamos saber cómo mantener una provisión de fe y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. Disponible solo por $12. Este libro le ayudará a identificar las cosas que obstaculizan la fe para que pueda enfrentarse al enemigo y experimentar lo mejor de Dios. Si quiere ser fuerte en su fe, este poderoso libro le ayudará. No se pierdan estas ofertas especiales, la estructura de fe y el libro complementario. Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme. Llame ahora mismo o visite constructoresdefe.com para hacer su pedido.